Así es, amiga, ya estamos de regreso aquí, nosotros en el segmento de Sala Familiar. Yo quiero motivarte a que sigas llamándonos porque tenemos 3 entradas para el concierto de Anet Moreno que se estará presentando el día domingo a las 6 de la tarde. Bueno, en esta mañana también ya está con nosotros el pastor Rafael Goto. Él nos está visitando de la Red por una Familia Sin Violencia. Queremos darle ya sus saludos para todas las reinas que nos están viendo, porque el tema que estaremos tratando el día de hoy es acerca de violencia familiar. Así es, amigos, si tienes de repente algún caso, me gustaría que nos puedas llamar, nos puedas compartir y sobre todo ayudarte. Pastor, muy buenos días, un saludo para todas las reinas. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana, la posibilidad de compartir algunas ideas, algunos conceptos en torno al problema que es muy común en las familias peruanas y que también debe ser una preocupación y de interés para la iglesia, ¿no? Que es la violencia familiar. Así es, entonces vamos a iniciar con este tema. Pastor, explíquenos qué es la violencia. Básicamente la violencia es una actitud, un comportamiento, una conducta que las personas asumimos frente a los problemas que afrontamos. No hay ninguna persona, ningún grupo humano que no tenga dificultades, que no tenga que resolver situaciones críticas. Y en ese sentido hay 2 posibilidades para responder a ellas. O bien alterna el diálogo, la comunicación, y en esa perspectiva busca el respeto, la consideración del otro y de la otra para de ese modo buscar soluciones conjuntas, o bien asume la fuerza, actitudes de fuerza en las que se daña a la otra persona. Cuando se responde de la segunda manera, mediante la fuerza, estamos ante una situación de violencia, ¿no? Y esto se da también en la vida cotidiana, en la vida familiar, ¿no? Entonces vemos que hoy en día la sociedad, ¿cuál es la causa, ¿no? ¿De dónde se originan estos problemas, pastor? Las causas son múltiples. Sabemos que las personas estamos situadas en situaciones socioculturales que no las producimos, sino que las heredamos y que vamos continuándolas, vamos afirmándolas en nuestras conductas. Y ahí podemos manifestar como una de las situaciones más características la personalidad, el carácter de las personas, que se encuentran en una situación extrema frente a problemas de tipo económico, de tipo espiritual incluso, y también podríamos decir de tipo social, cuando las personas se encuentran en situaciones críticas por su carácter, por su forma de ser, por la educación que han recibido, por los estímulos externos, tienden a actuar y proceder con fuerza, usando la fuerza, usando la violencia, ¿no? Okay. Pastor, ¿cuántos tipos de violencias puede existir en la familia? Podríamos hablar de una tipología diversa también, y en ese sentido hablamos de una violencia física, cuando las personas generan el uso de la fuerza, el golpe, el maltrato físico, que es lo más común. Pero también podemos estar hablando de la violencia psicológica, que es la más escondida, que es la más oculta, pero que no deja de estar presente la relación entre las personas. ¿Cuál es esa violencia psicológica? Aquella que se expresa a través del maltrato verbal, aquella que se expresa a través del insulto, de la amenaza, de la generación de miedo, ¿no? Esta violencia no es tan visible, pero es la que genera mayores afectos, mayores daños en la persona. Entonces, ¿no? si hablamos de una violencia física y una violencia psicológica, ¿cuál de los dos llega a dañar más, ¿no?, a la persona? Las dos. ¿Pero cuál es de las más fuertes? Pero de las dos, evidentemente, el daño psicológico es mayor, porque cuando uno genera violencia psicológica, está afectando a la personalidad misma, al carácter, al ser mismo de la persona. Y diríamos que ahí se ataca su dignidad,
se ataca el ser humano en el sentido más profundo. El golpe te genera en el cuerpo moretones, te genera en el cuerpo heridas y puede matar. Mediante el golpe se puede matar. Pero la violencia psicológica se instala en la conciencia, se instala en el alma misma de la persona y eso es imborrable muchas veces. Pastor, vemos hoy en día muchos casos de personas cristianas y somos testigos. ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? Digamos, es un matrimonio, ya ella es cristiana, pero el hombre la maltrata físicamente. ¿Ya? Ella, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Debería dejarse? Porque bueno, dice la Biblia, ¿no?, que el hombre es la cabeza y el hombre, uno tiene que sujetarse, uno tiene que someterse. Entonces, ¿cuál sería el consejo para esta mujer que está siendo golpeada físicamente? Mira, si nosotros decimos que, de acuerdo a la Biblia, que el hombre es la cabeza no te golpea, la cabeza no te daña, la cabeza piensa, la cabeza reflexiona, razona, y por lo tanto la cabeza es la que da horizonte, orienta el comportamiento, la conducta. Entonces, si el hombre golpea a la esposa, si el hombre golpea a los hijos, evidentemente ahí estamos ante una situación delincuencial. La violencia familiar, la violencia en cualquiera de sus formas ya está sindicada como un delito. Y lo que la persona tiene que hacer, la mujer lo que tiene que hacer ahí es recurrir precisamente a las organizaciones que están llamadas a velar por su seguridad. En este país, en nuestro país, en la legislación, existe la policía de la familia, el juzgado de familia, y existe una policía familiar que debe atender y que debe resolver los problemas que se presentan. Más allá de la atención pastoral, del acompañamiento psicológico, hay que denunciar la violencia, ¿no? Entonces es muy importante que hagamos un alto a la violencia física, que sí, Dios, y psicológica. Y psicológica. Dios claro. puso autoridades, ¿no? Dios puso personas profesionales que pueden ser de ayuda para muchas mujeres que a veces desconocen o de repente, bueno, creen que, están casadas y hay que ser golpeada. Y uno puede llegar hasta el punto de la muerte, porque vemos casos, pastor. Así es. Vemos casos que esposos matan a la esposa, ¿verdad? Solamente por no saber de repente o desconocer cuál es su ¿Y sabe derecho. ¿Sabe cuál es el peligro que existe en la iglesia y en las religiones? Que nosotros digamos, bueno, como el hombre es la cabeza de la familia, la mujer se somete. Como el hombre es el jefe de la familia, los hijos se someten. Y muchas veces por conceptos religiosos se acentúa situaciones de violencia. Ese acto y esa actitud de llevar a las personas a someter su conducta, su seguridad por concepciones religiosas, es también un acto de violencia. Ese también es una violencia ideológica. Es una violencia que nosotros no debemos admitir, no debemos permitir, ¿no? Por más que seamos cristianos y cristianas, la violencia no se explica ni se justifica por nada en absoluto. Ni Dios puede ser usado como instrumento, como justificación para ejercer violencia en la familia o en la sociedad, ¿no? Así es, pastor, pero también ahora en la actualidad vemos hombres que también son maltratados, claro, ¿verdad? Que sí. Entonces no solamente las mujeres, ahora también vemos a varones. Entonces es muy importante que nosotros podamos conocer y que podamos saber estos puntos y que también podamos acudir a algún centro de ayuda. Así que en este momento, amigas, yo quiero hacer un alto, ¿sí? Y yo quiero también saludar a todas las llamadas telefónicas, a nuestra amiga Gaby Villafuerte, que nos ha llamado desde La Victoria, Josué Espinosa desde el distrito de Chorrillos, María Elena Vilches de Barrios Altos, Josué Velázquez también de La Victoria y Janet Ventura de Los Olivos. Luego al final vamos a dar el nombre de la ganadora o ya le doy el nombre de la ganadora, sí, para este concierto con Anet Moreno. Así que sigue llamando porque en interno tu nombre va a ser escrito. Síguenos llamando, tenemos muchas personas que van a estar atendiéndote a ti, pero no queremos, de repente tú puedes ser el ganador o la ganadora para este gran concierto con Anet Moreno. Pastor, como seguíamos el tema, y está muy interesante porque de verdad que es muy triste ver a familias que son maltratadas, no solamente los padres, también los hijos. Hablemos un poco acerca de eso. Claro. Los niños y las mujeres en la estructura familiar que predomina en nuestra sociedad son los más débiles. Evidentemente tú has dicho una verdad también. Hay hombres que están siendo maltratados y son maltratados violentamente, de una manera
tal que Vemos llegan psicológicamente, sobre todo, a ¿no? extremos brutales. Pero también hay violencia psicológica con los hombres. Cuando hablamos de la violencia interfamiliar, precisamente tenemos que advertir el problema en la relación hombre-mujeres. Y muchas de las causas están en la frustración que vive la gente. Hay que decir incluso que la violencia tiene un carácter cultural. ¿Por qué tiene un carácter cultural? En la medida en que niños y niñas han sido criados y criadas en un contexto de violencia, han ido incorporando ese elemento, ese componente, como un reflejo de su conducta, como parte de su conducta, y lo han ido replicando. Es una especie de cadena que se reproduce. Por lo tanto, los niños son doblemente violentados, o diríamos que son violentados desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, pero también como sujetos en formación, son violentados en su carácter, porque la personalidad que van adquiriendo, la personalidad que debe ser la expresión de su ser, se va deformando cuando viven en un entorno de violencia. Si tenemos si tenemos un hogar violento, vamos a tener niños violentos, ¿no? Y esos niños violentos en el futuro pueden convertirse en padres y esposos violentos, ¿no? La iglesia tiene que trabajar en ese sentido. Y este no es un problema solo espiritual, no es un problema solo religioso. Si estamos diciendo que los diversos factores que intervienen tienen carácter psicológico, social, por lo tanto, como tú muy bien decías, hay profesionales que deben ser recurrentes a intervenir también en estas problemáticas de violencia que vivimos aún en la iglesia. Porque la iglesia es un escenario, es un espacio también de violencia, ¿no? En todo lugar se ve la violencia, ¿no? Y lo más lamentable, como decía hace un momento, que en la iglesia se oculta la violencia. Está tapadita. Está tapadita, ¿no? Está tapadita porque al hombre se le respeta, el hombre es la cabeza del hogar, el hombre es el jefe y por lo tanto las mujeres se someten al esposo, los hijos se someten a los padres. Y cuando eso afirma una situación injusta, una situación indigna, no es cristiana. Y si no es cristiana hay que denunciarla sin ningún temor, sin ningún miedo, ¿no? Porque nosotros tenemos derechos, somos sujetos de derechos, ¿no? Y los derechos se respetan, ¿no? Así es, muy importante que podamos recalcar eso a todas nuestras amigas o amigos o familia que están viviendo algún caso. Por favor, usted comuníquese o acérquese a algún profesional que va a poder ayudarle. Pastor, ya queremos para poder terminar sus últimas palabras, ¿sí? Para todas nuestras amigas que nos están viendo, sobre todo concientizar a las familias. Me da mucho gusto que un programa como el que ustedes tienen estén abordando estas temáticas, porque seguramente están llegando a personas, hombres y mujeres, y también niños, adolescentes, que están en situaciones como las que hemos descrito y no tienen canales, vías de expresión. Y lo importante es decirles que Dios nos ha llamado a la felicidad. Dios nos ha creado para ser felices y en ese sentido nada debe interponerse en este camino de felicidad. Cuando hay violencia en nuestra vida, cuando hay violencia en nuestro entorno, evidentemente estamos ante una situación que construye nuestra infelicidad. Nosotros no debemos conformarnos con esto, no debemos adecuarnos a ella, más bien tenemos que reaccionar positivamente, negando toda violencia en nuestras relaciones y afirmar comunicación, respeto y consideración del otro y de la otra, ¿no? Ok, pastor, muchísimas gracias. Sus números telefónicos, por favor. En el caso de Kairos es 651, a ver, se me olvidó. 651-3695. Así es, exacto, exacto. 651. Ese es el teléfono al cual pueden llamar cuando hay algún problema de violencia en la casa, ¿no? Excelente. Si una mujer, si un hombre, si los niños sienten que están siendo amenazados por actitudes de violencia, llamen a este número y ahí van a tener una palabra de acompañamiento y consejo.
Excelente, muy bien, amigas. Entonces ya sabe usted llamar al 651-3695. Pastor, muchísimas gracias por su participación. Dios lo bendiga grandemente. Bueno, amigas, queremos seguir motivándote a que sigas llamando al 330-8888 para el concierto con Anet Moreno. Yo me voy a una pausa y regreso con mucho más aquí en Reinas en Acción.